soy tuyo Frank. Y en esta ocasión vengo planteando una pregunta. ¿Es bueno o malo creer en Dios? Para algunos puede ser malo, para algunos bueno, pero yo tengo un punto de vista que seguramente muchos compartirán. Bueno, comencemos. Creer en Dios. Muchas veces creer en Dios depende mucho de nuestro sentido común. Así es, yo como agnóstico creo que la idea de un Dios tal como lo dice la Biblia es ridícula, absurda, muchas veces insana. Pero algo me dice que nada es absoluto a la hora de referirse a un Dios, todo es relativo, y que negarlo completamente también es absurdo, al menos en extremos. Si bien es mucho más probable que Dios no exista, pues yo en particular no dejo que estas discusiones absurdas me dominen. Solo me conformo con dar mi opinión, no niego que la sola idea de un Dios creador me parece ridícula, digna de un cuento infantil o de un escritor soñador. Pero siempre dejo opciones abiertas ya que hay cosas que están fuera de mi entendimiento y hasta no comprobarlas lo más inteligente es callarse y escuchar, poner atención, investigar. Yo soy agnóstico aunque en algunos casos me siento como un ateo, y en otras ocasiones siento que debería creer en algo pero no puedo hacerlo, sé demasiado para creer en Dios, pero siempre hay esa sombra de duda que se dispersa con repasar la historia de la humanidad. Una persona que cree en Dios muchas veces es necia y sorda a escuchar críticas constructivas, la sola idea de cuestionar a Dios les puede parecer horrenda y bueno, una persona que vive creyendo que el día a día se lo debe a su amigo imaginario, no dejaría que alguien atente contra él de ninguna forma. Hasta ahí esto es moderadamente aceptable, lo malo es cuando ese amor y gratitud para con Dios convierte a la persona en un ser ignorante que atenta contra lo obvio en un torpe intento de imponer a su Dios. Basta con recordar que Dios se nos fue impuesto, no es que nosotros le hayamos dado la bienvenida. El simple hecho de saber que ese Dios que adoramos se metió en nuestras vidas a la fuerza sería suficiente para que una persona medianamente inteligente no lo quisiera cerca, ya que al igual que el esclavismo la religión se nos impuso a la fuerza en contra de nuestra voluntad, aprovechando nuestra ignorancia. Pero como es lógico, el miedo es más fuerte que el sentido común y hasta hoy hace con nosotros lo que quiere. Quizás si no hubiéramos sido víctimas de la violencia religiosa, hoy en día la historia sería distinta. Para mí creer o adorar un fetiche o un ídolo es un poco más lógico amar a un ser imaginario, invisible. Los incas por ejemplo adoraban al sol, la tierra, al agua. Cosas que ellos consideraban muy importantes y merecían respeto ya que la tierra les daba el alimento y el sol les otorgaba la luz. Igual en algunas culturas se adoraban ídolos de barro como a un dios al cual podían ver. Eso es un poco más lógico, no es bueno pero sí un poco más lógico. Creer en Dios debería ser una decisión personal, no deberían imponernos una creencia o a un Dios como pasó con la llegada de los conquistadores. Hoy en día la forma más inteligente para mí de tocar el tema de las creencias, es, para empezar, cuando la persona puede pensar y diferenciar entre fantasía y realidad. Me refiero a los adolescentes o jóvenes, jamás cuando son niños, eso me parece ridículo y un abuso. Segundo, mostrarle la historia universal profundamente desde el origen del mundo pasando por la evolución del hombre, la Inquisición y llegando hasta la época actual. Y por otro lado también mostrarles cómo la religión explica la creación del mundo y la creación del hombre pasando por la Inquisición y llegando hasta la época actual. Así el joven tomará la decisión correcta basado en su sentido común y no en ideas y temores impuestos a la fuerza. Claro, parece obvio que la decisión inteligente es no creer en la religión, pero hay que darles las dos opciones. Claro, solo harás eso si eres neutral y crees que tu hijo tomará la decisión correcta sea cual sea según tu punto de vista. La lógica nos indica que es real y que no lo es. Eso me hace pensar que la religión afecta la lógica de las personas, llevándolas a un nivel de irraciocinio tremendo. Solo basta con ver a los religiosos en la televisión o en sus misas, todos son absurdos, necios y molestos, a simple vista parecen unos locos hablando sandeces. Lo peor es que hablan con una seguridad que cualquiera diría que han visto a Dios, cuando no es así. Lo que a mí en particular se me hace más molesto es la forma que tienen de responder algunos religiosos. Me refiero a: Dios sabe por qué lo hace, no se puede juzgar a Dios, los actos de Dios están fuera de nuestro comprendimiento humano.
Y en fin, excusas para defender en Dios, inútilmente claro está, ya que yo al solo escuchar eso me convenzo más de la inexistencia de ese Dios creador. Las respuestas de esos religiosos son absolutamente inútiles y burdas, solo alguien totalmente ingenuo se las creería. El hombre es curioso por naturaleza, siempre busca conocer más y gracias a esa curiosidad se han conseguido muchas cosas y también se han resuelto muchas dudas y desmentido mitos absurdos, pero la Iglesia tiene un arma muy poderosa contra esto, la negación absurda, y el control a través del miedo a las personas ignorantes. Es fácil suponer que una persona que piensa dudara y sacara sus conclusiones sobre la fe y las religiones, sean cuales sean. Pero una persona ignorante que es guiada por otra como una ovejita, pues siempre estará en la ignorancia. La Iglesia tiene como base, para mí, la ingenuidad y el temor de la gente, eso lo deduce cualquiera que haya estudiado un poco de historia. Estas cosas son las que a mí me molestan ya que yo como agnóstico busco pruebas, para confirmar o descartar teorías, lamentablemente la religión no nos da pruebas. Solo nos dan pruebas de su ignorancia e intolerancia. No digo que es imposible hablar con religiosos, es posible hablarles y conversar, pero debatir acerca de Dios inteligentemente es más difícil, pero se puede hacer al menos hasta cierto punto, ya que llegado el momento no podrán seguir respondiendo ya que sus respuestas serán repetitivas y quedará como un ignorante y en ese momento usará esas populares frasecitas de defensa, como por ejemplo: las decisiones de Dios no pueden ser juzgadas por un hombre o alguna cosa así, que es algo muy tonto y que lo dejan mal. Pero es comprensible ya que no pueden decir nada mejor, no pueden refutar las ideas solo con su fe y creencias, deben tener bases sólidas, no basta con tener fe, al menos para una mente inteligente. Yo al igual que muchos agnósticos y ateos suelo tomar de base tres cosas, primero mi sentido común a la hora de tocar el tema religioso, ya que el sentido común nos dice qué cosa es real y qué cosa no lo es y qué cosa es bueno o malo. Si tu sentido común es débil dice mucho de ti y casi siempre eres alguien influenciable e ignorante. Lo segundo que suelo tomar de base es la historia, la que no nos mentirá, la que nos muestra el pasado del hombre. Y lo tercero es la ciencia, la que nos da pruebas irrefutables, pruebas claras, que es lo que nunca te dará la religión, para ello solo es suficiente hacer la vista a un lado y negar todo ignorantemente, decir que su fe es más fuerte y que no podemos juzgar a Dios. Antes cuando el hombre era más ignorante que hoy quizás ahí servían sus argumentos y excusas baratas, pero estamos en el siglo XXI, ya deberían darse cuenta que con esas cosas solo hacen el ridículo. Si es bueno no creer en Dios, depende desde dónde lo veamos, yo lo veo desde el punto en que creer en Dios no es malo, aunque tampoco es bueno, más bien es innecesario. Recuerden que el hombre puede prescindir de Dios pero Dios no puede prescindir del hombre, sin el hombre Dios no existe, no es nada. Así que adorar a un ser invisible y peor aún dejar que éste guíe nuestras vidas me parece totalmente ridículo y absurdo, algo totalmente innecesario en estas épocas. Se sabe que para creer en Dios hay que ser crédulo y no tener la habilidad de pensar claramente ya que para mí la religión tiene de base la ignorancia. Yo soy ignorante también, ya que desconozco aún muchas de este mundo, pero aún así con lo que sé, me ha sobrado para no asegurar la existencia de un Dios creador, un ser supremo, un Padre todopoderoso y en fin. Lo que está claro es que la Iglesia apoya el oscurantismo, eso no lo dudo ya que si el hombre no hubiera evolucionado mentalmente como lo ha hecho gracias a su curiosidad, que menos mal muchas veces es incontrolable, hoy en día todos seguiríamos siendo esclavos de nuestra propia ignorancia, y por lo mismo consiguiente de las creencias que la ignorancia creó, o sea Dios. Y si creer en Dios implica ser ignorante, pues entonces diría que está mal. Ya que mantener en la ignorancia a la gente está muy mal. La historia está llena de aberraciones provocadas por la ignorancia, eso es innegable, y la gran parte de esas aberraciones traen tras ellas una gran sombra religiosa, y una gran base de ignorancia, y es que la ignorancia no es buena por donde se le vea. ¿Qué tiene de bueno ser ignorante? Absolutamente nada. El conocimiento nos hace grandes, nos hace pensantes, nos diferencia de las bestias y sobre todo nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Alguien inteligente, no sería una víctima más de sus creencias.
No creería en un ser creador que nos ve en cada momento y que si no lo obedecemos nos va a castigar. Alguien inteligente dudará y buscará una respuesta clara, alguien ignorante solamente creerá. En conclusión, se puede decir que creer en Dios no es bueno ni es malo, es simplemente innecesario, pero la ignorancia sí está muy mal. Recuerden que Dios, la Biblia y los sacerdotes solo existen porque el hombre así lo quiso. Hasta pronto, soy tuyo Frank. Mama's put your babies to sleep. Stories to prove I'm for them.